Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este Kino Club, Conversaciones de Cine, que en este mes lo estamos dedicando a Gabriel García Márquez y el cine. Hoy hablaremos del Coronel no tiene quien le escriba. Nada, coronel. No esperaba nada más pasaba por aquí. 27 años esperando esa pensión. ¿No puedo quejarme? ¿Con el gallo? ¿Y con quién si no? Conmigo. Ya llegó el Nogales. Trago para todos. Que se cae el asesino de mi hijo. El Nogales siempre tiene asuntos. Mi hijo tenía ideales. El muchacho está muerto. Da lo mismo. No da lo mismo. Suerte, coronel. Y siga esperando. En 1999, Arturo Ripstein y Pasalicia García Diego adaptaron la novela de Gabriel García Márquez, escrita en 1957, El Coronel no tiene quien le escriba. Lo que muchos han considerado la primera obra maestra del Gabo, publicada hasta 1961. Y bueno, una película interesante que se haya adaptado tantísimo tiempo después, y recordemos que no fue o no era la primera vez que Gabriel García Márquez colaboraba con Arturo Ripstein. Protagonizada por Fernando Luján y Marisa Paredes, es una película que fue propuesta para la mejor película en los Óscares por parte de la Academia de Cine de México y por supuesto presentada ese mismo año, en 1999, en el Festival de Cannes. No obtuvo ningún premio, ninguna nominación especial, pero se recuerda por haber sido presentada en estos dos principales festivales y en los galardones de los Óscares. La película cuenta la historia de un coronel veterano que ha esperado su pensión durante 15 años. Han asesinado a su hijo y a partir de ese acontecimiento él y su esposa han caído en la desgracia no solo moral, en la desgracia emocional, pero también en una desgracia económica. Cada semana el coronel visita la oficina de correos, visita el muelle donde llega la barca con el correo, esperando esta pensión que le hará justicia por haber participado en la novela. Hace referencia a la Guerra de los 1000 días, en la película en la Guerra Cristera. Y bueno, todos recordamos la afición que Gabriel García Márquez, la cercanía que Gabriel García Márquez tenía con el cine. No por nada se dice que él escribió 100 años de soledad, su obra maestra, la obra latinoamericana más importante en la literatura, la escribió en contra del cine. Esto nos habla de una relación realmente muy cercana que el Gabo sostuvo a lo largo de su vida. Recordemos que el Gabo lo único que pudo haber estudiado formalmente fue cine y se desempeñó también no solamente como guionista ya principalmente en su etapa de México, sino anterior como crítico de cine en los periódicos en los que colaboraba allá en Colombia, en las famosas jirafas. La relación con Gabriel García Márquez fue muy importante, fue muy cercana. Él siempre vio posibilidades impresionantes en el formato cinematográfico, ¿no? De llegar al gran público, de influir, de retratar la vida de los pueblos latinoamericanos, y veía sobre todo como un fenómeno cultural al cine mucho más grande que la literatura, precisamente por esta condición de llegar al gran público. Recordemos también, por ejemplo, la escuela de San Antonio de los Baños que fundara en Cuba, apoyado por el gobierno de Fidel Castro, y que ha sido un referente en la cinematografía latinoamericana desde los años 90 a la fecha. Pues podemos ver esta afición que el Gabo tenía a lo largo. Participó muchas veces como guionista, como argumentista para el cine, y siempre fue un impulsor de las películas, de las buenas películas, y pieza clave en lo que conocemos como el nuevo cine latinoamericano. En El Coronel no tiene quien le escriba realmente es una película interesante. Bueno, ya hablando un poco más de la película, recordando esta trama del coronel, han asesinado a su hijo y lo único que ha quedado es el gallo. Es lo único que tiene esta pareja, es el gallo como símbolo, no solamente de su hijo, no solo como la gallardía que alguna vez ostentó el coronel, sino principalmente el símbolo de la dignidad, ¿no? De morir con dignidad, de vivir con dignidad los últimos días. Recordemos, hay alusiones por supuesto a la novela, que claro, la película toma ciertas licencias
sobre todo en la trama, ¿no? En la adaptación, para hacerlo de alguna manera un poco más, con una historia más narrativa, ¿no? No tanto... La novela es muy interesante, la novela es más que nada atmosférica, la novela está escrita de una manera en donde lo más importante es el tiempo que se crea ahí, es el universo, es una especie de universo cerrado, ¿no? No es tan narrativa, no hay una gran trama, ¿no? Aunque se dan de una manera magistral todas las claves para entender lo que ha sucedido y la historia de este coronel. Pero en la novela, en la película, para hacerla de alguna manera más cinematográfica, Pasalicia García Diego toma estas licencias y hace unas adaptaciones en la trama, como lo es el encuentro con el asesino de su hijo Agustín, introduce un personaje del cirquero, y estos elementos funcionan para hacer un poquito más narrativa la película. Pero la película es muy interesante por sí misma, por supuesto. Yo creo que es una película que hace alusión directamente al neorrealismo italiano, por supuesto, a esta gran corriente posterior a la guerra, ¿no? Que surgió en Italia, y hace referencia específica a Umberto D. de Vittorio De Sica, ¿no? Una película de 1955, donde se entremezclan la condición de la desgracia económica, pero también de la senectud, las dificultades y las vicisitudes que implican el ser viejo y el ser pobre. En este contexto es muy similar la película del coronel No tiene quien le escriba, hay una referencia neorrealista ahí, y por otro lado, algo que pudiera parecer un poquito más extraño o distante, hay una película de Béla Tarr, que es El caballo de Turín, que guarda una cierta similitud con El coronel No tiene quien le escriba, y esto es lo que algunos han considerado el tiempo suspendido de un director como Béla Tarr. Este microuniverso que se gesta al interior de la choza, al interior de la cabaña, tanto de los personajes del caballo de Turín como del coronel, en donde no pasa nada. Estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de personajes suspendidos y atrapados en su tiempo, un tiempo que se está extinguiendo. Hay muchas, en este sentido, la película tiene estas dos referencias. Claro, Béla Tarr lo hizo 10 años después que Arturo Ripstein, pero son muy similares. Hay una comunicación entre estas películas, y yo recuerdo, por ejemplo, a Arturo Ripstein mencionar que admiraba mucho el cine de Béla Tarr, y aquí vemos de alguna manera una comunicación, una comunicación espejo entre estos dos directores. En la novela, la novela es más corta, la trama principal es el gallo, es esta cuestión de que vendiendo el gallo o peleándolo podrán salir de su situación económica, pero quieren vender algo que significa muchísimo, es el último resquicio de dignidad que le queda al coronel, una dignidad perdida, una dignidad atropellada, machacada, pero que el gallo la mantiene, ¿no? Es el último resquicio. Y la novela cierra de alguna manera con un diálogo que ha pasado a la historia de la literatura, que es en una noche que se quedan, la pareja se queda sin dormir, pasan toda la noche sin dormir, como muchas parejas lo habrán experimentado, y al final hay un diálogo donde él dice, la mujer se desesperó, y mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó, y agarró al coronel por el cuello de la franela, lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder, mierda. Es un cierre genial, la película también tiene esta fuerza, y sin duda alguna es una película importante en la cinematografía de Arturo Ripstein, esta colaboración que hizo, esta última colaboración con Gabriel García Márquez, y una película que se ha vuelto referente en la cinematografía latinoamericana, por supuesto. El coronel no tiene quien le escriba, de 1999, es la recomendación de este Kino Club. Los invitamos a continuar aquí y seguiremos hablando de la relación de Gabriel García Márquez y el cine. Muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión.